Bueno, efectivamente en el gobierno están ocurriendo cambios muy paulatinos, muy lentos, pero efectivamente están realizándose. Ha habido cambios a nivel ministerial, no de mucha profundidad, pero sí han venido ocurriendo. Pero es la primera vez que se tocan los poderes públicos, ¿no? Entonces, en este sentido, es la primera vez que uno de los poderes públicos, en este caso la Fiscalía y en la Defensoría del Pueblo, sufren cambios de esta naturaleza, pero sí debo decir que ha quedado un mal sabor en la boca, la ciudadanía ha quedado bastante decepcionada porque lo que prometía ser un cambio sustantivo nos está pareciendo un movimiento más gatopardiano que real, en la medida en que, como acaba usted de decir, el fiscal dejó de ser fiscal para ser defensor, cargo que además él ya había tenido, donde el GANRI, el órgano de Naciones Unidas que califica a las defensorías del pueblo, degradó a la defensoría a su cargo porque justamente no cumplía con su papel de defensor de los derechos humanos. Y ahora, a pesar de que ya con ese elemento objetivo quedó demostrado que su trabajo no fue bien realizado en ese momento, ahora se le regresa en calidad de encargado de la defensoría. Y además, en la fiscalía se pone a una persona que tampoco tiene las credenciales, porque lo que ha hecho es, como agente del Estado, es negar, tanto en el sistema interamericano como en Naciones Unidas, porque era el agente del gobierno en esos dos ámbitos, negar constantemente la sistemática y generalizada violación de derechos humanos en el país. Entonces, alguien que ha estado defendiendo y negando la existencia de violaciones de derechos humanos viene a ser fiscal general, cuya obligación justamente sería investigar esas violaciones de derechos humanos. Precisamente pasa ahora Saab a asumir temporalmente como defensor del pueblo, quien también renunció a su cargo, como lo decíamos. Tanto la Fiscalía como la Defensoría del Pueblo conforman el llamado Poder Moral de Venezuela, del cual Saab es presidente también. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo funciona este organismo también? Sí, nosotros no salimos de la sorpresa, porque si renunció a un cargo, si no podía, o sea, vean lo ilógico que es que diga, yo no puedo seguir en el cargo de fiscal, entonces, pero sí puedo seguir siendo defensor. No tiene ningún sentido. Si no podías hacer uno, tampoco puedes hacer el otro. Pero estas son las cosas que en Venezuela se llaman cambios sin serlo. Es decir, ya en el oficialismo es normal que se hagan estos llamados enroques de puestos, donde una persona deja de tener un cargo pero se pasa a otro, y en el supuesto del fiscal se quiere traer como alguien nuevo, como alguien que está generando un cambio, alguien que tiene años negando la existencia de violaciones de derechos humanos. Entonces, lamentablemente, decir que el día de hoy ha habido un cambio estructural de fondo en el gobierno o en los poderes públicos venezolanos estaría falseando la verdad. Ahora, desde la captura de Nicolás Maduro no se presentaban movimientos de este tipo. ¿Qué representaba la figura de Tarek William Saab en el sistema judicial de Venezuela? Sí, bueno, ese es justamente parte del problema, porque la fiscalía es parte del aparato represivo. Es decir, en Venezuela el sistema de justicia, que está conformado por los órganos policiales, el Poder Judicial y la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, estos órganos, en vez de servir para defender los derechos de los ciudadanos, sobre todo en el caso particular de la Fiscalía, fue para generar expedientes, para generar juicios y para hacer un aparato más de represión. Entonces, ¿cómo íbamos, por ejemplo, a tener una amnistía que debía ser liderada, entre otros, por la propia Fiscalía, cuando las personas que son objeto de la amnistía son justamente las que fueron perseguidas por la Fiscalía? Había que acudir, imagínense lo que significa que una persona que estuvo detenida varios años injustamente por una detención arbitraria tenía que recurrir a la Fiscalía para que la Fiscalía, que fue la que le generó el juicio que le produjo una injusta condena, fuese la Fiscalía, esa misma Fiscalía, la que tuviera que solicitar que esta persona fuera amnistiada. Había un manifiesto conflicto de interés y lo sigue habiendo, pero al menos que hubiese un cambio en la cabeza de la Fiscalía podía darnos alguna esperanza de que se empezase a desmontar el aparato represor que al día de hoy sigue estando intacto.